Por siglos, se ha asumido que el 25 de diciembre es simplemente una convención cultural. O sea, la historia típica que siempre escuchamos es que fue una fecha elegida estratégicamente por líderes antiguos para, pues, sobreescribir los festivales paganos del solsticio de invierno. Claro, como una decisión política. Exacto, una decisión puramente administrativa y nada más. Pero, ¿qué pasaría si supercomputadoras, analizando órbitas planetarias y, digamos, un pedazo de mármol desenterrado en el desierto, nos contaran una historia completamente distinta? Es una premisa que te vuela la cabeza, la verdad. Desafía mucho de lo que ya damos por sentado, especialmente cuando empezamos a cruzar disciplinas que raramente se hablan entre sí. Y de eso trata justamente nuestra inmersión profunda en las fuentes de hoy. Tenemos un montón de material fascinante sobre la mesa. Hablamos de manuscritos de teología antigua, modelos astronómicos de la NASA y, bueno, hallazgos arqueológicos literales. Un menú bastante completo. Sí, totalmente. La misión hoy es investigar el 25 de diciembre desde sus cimientos. Ahora, y quiero dejar esto súper claro antes de arrancar, estamos abordando esto puramente como un rompecabezas histórico y científico. Ajá, una regla estricta. Así es. Vamos a dejar de lado la teología dogmática y cualquier creencia personal para analizar fríamente los datos. Queremos reportar lo que afirman los textos antiguos y lo que muestran los modelos de astrofísica, sin tomar partido ni respaldar ninguna doctrina, para que quienes nos escuchan puedan entender todo en su contexto original. Me parece perfecto, un enfoque estrictamente analítico. Porque para resolver este enigma, vamos a viajar desde cálculos místicos del siglo III hasta supercomputadoras modernas que rastrean cometas. Ok, vamos a desglosar esto. Porque antes de mirar al cielo con tecnología del siglo XXI, hay que entender qué decían los pensadores más antiguos. Y según nuestras fuentes, en los primeros siglos, el calendario era un desastre absoluto. Era un caos, sí. O sea, San Clemente de Alejandría, por ahí del año 200 después de Cristo, documentó teorías que situaban el nacimiento el 20 de mayo, otras el 19 de abril, e incluso él mismo, tiró un dardo al calendario y propuso el 18 de noviembre. Sí, había una fragmentación total en esa época. Las comunidades cristianas primitivas, la verdad, no le daban tanta importancia a los cumpleaños. Pero es en esa misma época cuando surge algo muy interesante. ¿Qué cosa? Los escritos de San Hipólito de Roma están fechados alrededor del año 204 después de Cristo, y junto con los de Sexto Julio Africano, comienzan a establecer el 25 de diciembre. ¡Wow! Espera, en el año 204. Ajá. Lo fascinante aquí es que estos registros del 25 de diciembre son del siglo III. Esto desmonta por completo el mito moderno de que la fecha fue un invento del siglo IV bajo el Imperio Romano. Claro, ya lo estaban calculando 100 años antes de que fuera legal el cristianismo. Exactamente. Pero leyendo las fuentes, noto que no lo calcularon buscando actas de nacimiento en un archivo. Lo hicieron usando algo que llaman la teoría de la creación perfecta. O sea, suena a que estaban forzando la matemática para que encajara con la poesía del universo, ¿no? Bueno, esa es una lectura muy acertada de cómo funcionaba la mentalidad antigua. Para eruditos como Hipólito, el universo no era aleatorio. Operaba bajo un orden geométrico y, como dices, poético, que era infalible. Ajá. Ellos partían de la premisa de que Dios había creado el mundo en el equinoccio de primavera, que en su calendario correspondía al 25 de marzo. Era el momento en que la luz y la oscuridad estaban en, perfecto equilibrio. O sea, el inicio del reloj cósmico, como verdaderos detectives cósmicos armando un rompecabezas. Exacto. Y bajo esa lógica argumentaban que la nueva creación, o sea, el momento de la concepción, debía compartir esa misma perfección simétrica y ocurrir exactamente en el aniversario de la creación del mundo. ¿El 25 de marzo? Sí, el 25 de marzo. Y si tomas el 25 de marzo como la concepción y le sumas los 9 meses exactos de la biología humana, pues el calendario te escupe mágicamente el 25 de diciembre. Es pura simetría matemática. Es muy elegante. Además, según el texto, Hipólito llevó esta obsesión por los números a otro nivel. Calculó que el mundo iba a durar un total de 6.000 años, y en su enorme línea de tiempo determinó que el nacimiento ocurrió en el año 5.500 desde la creación del mundo. La media hora final del sexto día. Exacto, así lo llamaba.
Y luego otros, como Crisóstomo y Jerónimo, sumaron sus propios argumentos. Y encima, a todo esto se le añade el peso astronómico del solsticio de invierno. El 25 de diciembre en el calendario juliano marcaba el punto en que los días comenzaban a alargarse. La metáfora de la luz venciendo a las tinieblas era simplemente irresistible para ellos. Cristo como el sol de justicia. Sí, es muy poético. Pero sigo pensando que es pura especulación mística. Estaban construyendo un rompecabezas donde ellos mismos dibujaron las piezas. Pero, ¿qué pasa si quitamos esa poesía? Entremos a la segunda parte de nuestras fuentes. Vamos a la ciencia dura. Exacto. Si encendemos una supercomputadora moderno y usamos software para retroceder el cielo del Medio Oriente hasta hace 2000 años. Los modelos orbitales. Sí, la ciencia nos arroja 3 candidatos astronómicos reales para lo que los antiguos llamaron la estrella de Belén. Y el primero me vuela la cabeza. Es el estacionamiento de Júpiter en el año 2, a.C. Bueno, Júpiter era conocido como el planeta rey. Estaba súper asociado a la realeza en el mundo antiguo. Y lo que muestran los modelos de la NASA es que el 25 de diciembre del año 2 a.C., Júpiter entró en movimiento retrógrado. En la constelación de Virgo, ¿verdad? Ajá, en Virgo. Y desde la perspectiva de alguien en Jerusalén, mirando hacia el sur, hacia Belén, el planeta habría parecido detenerse en seco sobre un punto geográfico. A ver, pausa ahí. Esto plantea un cuestionamiento directo. Desde el punto de vista de la física, un planeta del tamaño de Júpiter no frena en el espacio y se queda quieto. ¿Cómo explicamos esta ilusión óptica de una manera sencilla? Claro, no hay frenos en el espacio. La clave está en las velocidades orbitales. La Tierra orbita el Sol mucho más rápido que Júpiter. O sea, imagina que vas conduciendo de noche por el carril rápido de una autopista. Esa es la Tierra. Me gusta esa analogía. Y en el carril de al lado, un poco más adelante, va un camión enorme iluminado que sería Júpiter. A medida que te acercas por detrás, parece que ambos avanzan. Pero, en el instante exacto en que tu auto empareja y rebasa al camión... Si miras por la ventana hacia el paisaje de fondo... Exacto, parece que el camión se detiene por completo. Y si lo sigues pasando, da la ilusión de que el camión empieza a retroceder, aunque en realidad ambos siguen yendo hacia adelante en la autopista. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica celeste. Contra el telón de fondo de las estrellas fijas, la mayor velocidad de la Tierra hace que, por un breve periodo, Júpiter parezca trazar un bucle en el cielo. Y el punto máximo de ese freno fue en diciembre. Sí, el freno aparente ocurrió justo el 25 de diciembre. Impresionante. Pero a ver, aquí tengo un problema lógico. Si Júpiter hace esto y se ve como un fenómeno de unas semanas, un evento que de repente se detiene, no sirve para guiar a una caravana de eruditos que viaja durante meses cruzando el desierto desde Mesopotamia. Tienes toda la razón. O sea, no cuadra con el relato histórico de un seguimiento largo, no. Y esa misma duda llevó a los astrofísicos a buscar fenómenos de mayor duración. Lo que nos lleva al segundo candidato, en las fuentes. Un cometa de largo periodo en el año 5 a.C. Ah, los cometas. Sí, los registros astronómicos chinos y coreanos, que por cierto eran observadores del cielo súper meticulosos, documentaron un cometa que apareció en la constelación de Capricornio. Y lo increíble es que fue visible durante más de 70 días consecutivos. 70 días. Claro, eso encaja perfectamente con un viaje en camello desde Oriente hasta Jerusalén, que tomaría unos 3 o 4 meses. Exacto. El movimiento súper lento de un cometa contra las estrellas de fondo proporciona esa sensación, digamos, constante de movimiento direccional. Parece estar marcando un camino sostenido noche tras noche. Un cometa es solo una luz brillante. Llamativo sí, pero ¿tiene algún mensaje específico para los astrólogos de la época? Esto nos lleva al tercer candidato en nuestras fuentes, que la verdad creo que es el más robusto de todos, la triple conjunción del año 7 a.C. Ese es fascinante. Este fenómeno capturó la atención de gigantes de la astronomía como Johannes Kepler y hasta ha sido analizado en la revista Nature. Involucra a Júpiter, el planeta de la realeza, y a Saturno, que en la cosmología antigua era considerado el protector del pueblo judío. Y se encontraron en Piscis, ¿verdad? Ajá, en la constelación de Piscis. Pero, ¿qué hace que sea una triple conjunción? Porque los planetas se cruzan en el cielo todo el tiempo. Volvemos a la pista de carreras del sistema solar.
Debido a la misma dinámica de rebase que mencionaste antes en la autopista, la Tierra adelantó a estos planetas justo cuando estaban alineados. Ah, ok. Esto provocó que, visualmente desde la Tierra, Júpiter y Saturno se acercaran, luego parecieran retroceder separándose y luego volvieran a juntarse en una especie de abrazo cósmico. E hicieron esto 3 veces a lo largo de un solo año. Wow. O sea, una danza repetida. Ver a los dos objetos más masivos del sistema solar haciendo esta coreografía 3 veces en 12 meses, pues tuvo que ser un letrero de neón intermitente para cualquier erudito que estudiara el cielo. Era imposible de ignorar. Totalmente. Lo que nos deja con un escenario increíble. Tenemos fuegos artificiales cósmicos espectaculares y validados por la física en los años 7, 5 y 2 a.C. Esto plantea una pregunta importante respecto a nuestras fuentes. ¿Cuál de estas fechas astronómicas se alinea mejor con los textos históricos? Porque hay un obstáculo enorme aquí. A ver. Una conjunción planetaria te da un año probable, digamos el 7 o el 2 antes de Cristo. Y un fenómeno visual te da una temporada, pero no te da un día ni un mes específico. ¿Cómo anclamos estas estrellas flotantes a un calendario humano en la Tierra para precisar el mes? Y aquí es donde las fuentes nos llevan a la tercera pieza del rompecabezas, el intrincado calendario sacerdotal del Templo de Jerusalén. Vamos a sincronizar el cielo con la historia. Exacto. Para lograr esa precisión, los investigadores cruzaron la astronomía con los textos burocráticos de la época. El Evangelio de Lucas menciona un detalle administrativo muy específico. Dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un sacerdote del templo que pertenecía a la clase de Abías. Y según el libro de Crónicas, los sacerdotes estaban divididos en 24 clases, o turnos. La familia de Abías era la octava en esa lista. Cada clase trabajaba en el templo durante una semana, y el ciclo se repetía a lo largo del año. Así es. La tarea titánica de los historiadores y matemáticos, como el profesor Shemaria Talmon, usando los manuscritos del Mar Muerto, fue intentar descubrir en qué semana exacta cayó ese octavo turno hace más de 2000 años. Claro, y no podían empezar a contar desde el año 0, porque esa fecha es el misterio que intentamos resolver. Necesitaban un ancla. Una fecha históricamente indiscutible. Sí, y la encontraron en la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Exactamente. Sabemos por fuentes externas, como el Talmud y el historiador Flavio Josefo, que el día exacto de la destrucción, el 4 de agosto del año 70, la clase sacerdotal que estaba de turno era la primera de la lista, la clase de Joyarib. Ok, entonces, con ese punto de partida sólido, el desafío era contar hacia atrás, semana por semana, ininterrumpidamente, para encontrar cuándo operó el octavo turno en los años de nuestras anomalías astronómicas. Pero hay un detalle crucial aquí. Sí, porque contar semanas hacia atrás suena a una simple división matemática, pero el calendario judío antiguo no era un calendario solar limpio de 365 días. Se regían por la luna, ¿no? Es una observación fundamental. Es un calendario lunisolar. O sea, ¿cómo evitas que los cálculos se desarmen por completo al retroceder más de 70 años con fases lunares? Bueno, los ciclos lunares duran unos 354 días. Eso significa que cada año te faltan como 11 días para alcanzar el ciclo solar de las estaciones. Si no haces nada, en pocos años tendrías el invierno cayendo en julio. Claro, se desincroniza todo. Entonces, para corregir este desfase, ellos añadían un mes extra, un mes intercalar, periódicamente. Como nuestro año bisiesto, pero en lugar de agregar un día, agregaban un mes entero. Las matemáticas de rastrear una rotación de 24 semanas, cruzando años bisiestos lunares variables a lo largo de 77 años hacia atrás, es brutal. Requiere algoritmos complejos para no perder la sincronía. Pero al correr estos modelos hacia atrás, el cálculo arroja un resultado increíble. Señala que el segundo turno anual de la clase de Abías, el de Zacarías, cayó exactamente entre el 24 y el 30 de septiembre del año 7 a.C. Y aquí es donde introducimos lo que llamo el efecto dominó. Porque, matemáticamente, es como sincronizar dos relojes. Si la pieza de Zacarías cae a finales de septiembre, y asumimos que Juan el Bautista es concebido poco después, eso empuja la pieza del nacimiento de Juan a finales de junio.
Y los textos históricos establecen que la concepción de Jesús ocurrió en el 6º mes del embarazo de Juan. Si conectamos esto con el panorama general, Inevitablemente empuja la concepción biológica a finales de marzo, y si desde marzo sumamos los 9 meses de gestación, aterrizamos con precisión quirúrgica a finales de diciembre del año 7 a.C. es asombroso cómo se alinean. De repente, ambos relojes dan la medianoche al unísono. Ese nacimiento en diciembre se alinea asombrosamente con el punto culminante de la triple conjunción astronómica de Júpiter y Saturno de ese mismo año. El detalle burocrático de Zacarías deja de ser, digamos, un simple adorno en un texto antiguo y se transforma en un ancla cronológica validada por matemáticas modernas. A ver, me encanta cómo suena esto. Todo encaja a la perfección. Pero hay un problema gigante en esta teoría. Te escucho. Todo este inmenso cálculo hacia atrás asume ciegamente que este sistema de 24 turnos rotativos funcionó como un reloj suizo, sin una sola interrupción, durante más de 70 años. Y estamos hablando de una de las regiones más volátiles del mundo antiguo. Hubo revueltas, caos, cambios de poder. ¿Realmente debemos creer que en 77 años ningún sacerdote faltó a su turno o que no hubo una semana saltada por una guerra? Es un escepticismo supernatural ante un modelo tan pulcro. Pero aquí es donde las piedras salen en defensa de los textos y entramos a la arqueología. Para que este efecto dominó funcionara, necesitábamos pruebas físicas en la Tierra. Y las tenemos. Sí, esta maquinaria sacerdotal era el motor absoluto de la sociedad. En 1962, excavando en Cesarea Marítima, encontraron una inscripción en mármol del siglo III o IV. Ok. Esta inscripción enumera explícitamente las 24 clases sacerdotales y los pueblos en Galilea donde se reubicaron después de que el templo fuera destruido. Esto prueba que no era un mito literario, sobrevivió a la guerra intacto en la memoria institucional. Y las fuentes también mencionan los hallazgos en la cueva 4 de Qumran. Los manuscritos del Mar Muerto, que son del siglo I a.C., detallan cómo la rotación de estas clases se sincronizaba obsesivamente con el ciclo lunar. Y no olvidemos el testimonio de Flavio Josefo. Él mismo era sacerdote de la primera clase y confirmó en sus obras que este ciclo semanal era inviolable. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el detalle arqueológico que solidifica todo es la piedra del lugar de la trompeta, encontrada en el Muro de las Lamentaciones. Una pieza clave. O sea, imaginen esto, una piedra tallada que literalmente marcaba el lugar en lo alto del templo donde un sacerdote hacía sonar un cuerno cada sábado al mediodía. La señal acústica para toda la ciudad. Exacto, era para anunciar el cambio de turno sacerdotal. Es como un reloj checador o una alarma de fábrica del mundo antiguo. Todo este sistema que hoy analizamos con supercomputadoras era regulado semanalmente con el sonido literal de un cuerno sobre la ciudad. El margen de error era 0. Y esa evidencia física le da un anclaje tremendo a las matemáticas. Ha sido un viaje denso pero increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, comenzamos con teólogos antiguos dibujando ecuaciones místicas, luego vimos supercomputadoras renderizando colisiones entre Júpiter y Saturno, y terminamos desenterrando mármol y piedras de trompetas. Sí. Lo que concluye este análisis es que la comprensión más rica de la historia surge cuando entrelazamos disciplinas. La teología antigua, la astrofísica y la arqueología se unen para ofrecernos una imagen nítida previniendo la sobrecarga de información. Claro, el conocimiento verdadero rara vez vive en una sola disciplina. Las mejores respuestas surgen cuando cruzamos la ciencia de los cielos con las piedras del suelo y los textos del pasado. Totalmente de acuerdo. Y para la audiencia, esto nos deja con una reflexión final para llevarse consigo. Si los antiguos lograron deducir patrones temporales tan precisos basándose solo en pergaminos, ciclos lunares imperfectos y la simple observación a simple vista, nos obliga a preguntarnos. ¿Qué más sabían? Exacto. ¿Qué otras verdades profundamente arraigadas en nuestras tradiciones milenarias están esperando pacientemente a ser confirmadas por los modelos computacionales del futuro? Es una invitación abierta a seguir cuestionando y buscando las intersecciones entre la ciencia y la historia antigua.